cuando llegan al Ibero, entonces identifican, ya que están identificadas, las separan del acervo completo y empiezan un proceso de catalogación y digitalización de todas estas fotografías. Es muy importante para mí empezar con este pequeño recorrido de cómo llegan las fotografías aquí, porque de lo contrario sería imposible haber hecho este trabajo. Si la universidad y específicamente el equipo de la biblioteca no hubiera identificado las fotografías y como primer paso digitalizado las fotografías, para nosotros llegar en los tiempos sobre todo que nos interesaba, que era hacer la película en los primeros 6 meses de 2018, desde conocer las fotos, editar y terminar la película, hubiera sido totalmente imposible. Vale la pena reconocer porque en ese sentido pues hay una complicidad, digo, por un lado un agradecimiento y una dependencia, sin ese trabajo uno no puede hacer nada, pero también una complicidad en donde una vez que nos enteramos que las fotografías llegan a la universidad y mostramos interés, la biblioteca, la directora y el equipo de acervos históricos y colecciones especiales se muestran muy interesados que alguien de la comunidad pudiera darle un sentido y una apropiación completamente distinta a este fondo, a este grupo de fotografías. Como decía, había 2 cuerpos del 68, decidimos dejar fuera por una cuestión que ahorita más adelante ahondaré con más detalle del discurso de la película, el fondo de las Olimpiadas, y empezamos a trabajar directamente con la digitalización de las 15 carpetas, eran más de 1,370 fotografías o documentos. Algo que no dije es que en estas grandes, estas cajas de archivo no solo vienen fotografías, digamos, reproducciones fotográficas, vienen negativos, hojas de contactos, reproducciones de los periódicos con la foto ya publicada. Entonces era distinguir entre la naturaleza de los documentos y en estas 15 carpetas poner los documentos principalmente fotográficos. Esto implicaba los negativos, las hojas de contacto y las ampliaciones prácticamente todas son ampliaciones de cuarto oscuro hechas suponemos, dentro del mismo periódico y de un par de estudios asociados. Entonces empezamos a trabajar con el material y lo primero que después ya se convirtió en una reflexión más sobre la organización del trabajo artístico con material de archivo fue la recatalogación de ese material. Es decir, la universidad tenía una catalogación propia que respondía a la estructura bibliográfica o documental, más bien, a una catalogación documental. Y nosotros no nos servía realmente esa catalogación más que como una primera guía para conocer el material. Entonces empezamos trabajando con una recatalogación que no es otra cosa que una relocalización en categorías que a nosotros nos servían ya no para su preservación, sino para su narración. Entonces fue traducir de un sistema de catalogación documental de un archivo a un sistema de catalogación que sirviera para su aplicación y su narración. Entonces, esa es una de las primeras intuiciones que en los primeros meses tuvimos y empezamos a trabajar con categorías muy genéricas, categorías que no necesariamente se limitaban al proceso histórico del movimiento estudiantil del 68 en México y que eran categorías como sociedad civil, categorías como arquitectura, categorías como les voy a enseñar unos documentos para ir compartiendo por aquí. Categorías como participación ciudadana, vida cotidiana, por ejemplo. Voy a compartir un segundo mi pantalla y regreso después acá. Un segundo. Ok. Entonces, ahí pueden ver, si no me equivoco, ya se puso. Por ejemplo, aquí tenemos las primeras pequeños grupos que hicimos. Estas son imágenes paralelas. Por ejemplo, si vieron la película, notaron que hay
en teoría una sola foto, que esas son licencias narrativas, o mentiras, como le quieran decir. Había muy poquitas fotos, pero en realidad no eran tan explícitas del movimiento. Entonces, bueno, por fines narrativos decidimos eso, decir que era nada más esa. Aquí tenemos ya otro tipo de documentos en donde pueden ver, este debe ser represión. Esto es represión directamente. Esta es una de las categorías más directamente relacionadas con el movimiento estudiantil. Y de esta manera empezamos a trabajar para crear un universo propio con esas fotografías en un primer gesto de apropiación. Creo que no solamente es una apropiación, sino también es una forma de intervenir el archivo. Es decir, la recatalogación del archivo es una intervención, no solo una apropiación. O la apropiación es una forma de intervención, una primera intervención de ese orden, y hacia allá va la propuesta también discursiva de la película. El título, que es El monopolio de la memoria, surge a partir de identificar en otros proyectos también y en otras investigaciones, que dentro de las formas de narrar o las estructuras también de contar la historia, hay no solamente hechos concretos o verdades de los hechos, sino formas de transferencia de esos hechos. Y esa forma es más lo que referimos o lo que reflexionábamos como el monopolio, y buscamos aplicarlo también a 1968, es decir, no tanto es una cuestión de los hechos, los nombres, la cronología de los eventos, o no solamente eso, sino también de las relaciones que existen entre los documentos que conforman las narraciones históricas. Es la arquitectura del archivo está conformada precisamente de esas relaciones de valor, a final de cuentas, que conectan documentos y permiten una interpretación particular o no de estos documentos. Una vez llevado a cabo este primer acercamiento, empezamos a trabajar con documentación paralela, ¿no? Que ese ya es un proceso más de trabajo de guión. Había una catalogación, un análisis de las fotos, pero esas fotos nos remitían a un montón de cosas que no estaban en las fotos y que también estaban en los archivos, libros, otros documentos, periódicos que nos iban a permitir acercarnos a esas fotos. Y entonces empezamos a recuperar un montón de lecturas y documentos de la misma biblioteca y de otros fondos, algunas cosas disponibles en internet, en fin, lo que pudimos conseguir. El co-guionista y yo habíamos ya trabajado este tema hace unos 10 años, por ahí de 2009, en la UBA, que es la escuela de la UNAM que está ahí en Tlatelolco, y lo llevamos por varios años con un taller comunitario. Entonces era tratar de recuperar ese archivo personal y ponerlo a dialogar con este otro archivo, y por supuesto todo el archivo del imaginario popular o mediático más bien, sobre el movimiento estudiantil, que tiene que ver con un montón de películas y otros libros, y ahí empezar a definir ya los capítulos o los 9 capítulos que dan estructura a la película. Para llegar a eso, tuvimos que hacer otra vez una revisión completa de la peli. Entonces, aquí en el estudio rescaté unos documentos. Simplemente no sé si lo vayan a ver así con muchísima precisión, pero si bien todas las primeras catalogaciones fueron como las que mostré ahorita, que se hicieron digitalmente, se hicieron base de datos, se hicieron grupos visuales como un mecanismo de investigación, aquí empezamos a anotar todas las carpetas que existían, cada una de las fotografías, y si se estaba usando, si no se estaba usando, cómo se usaba, en qué secuencia se usaba, con los códigos verdes y azules de color. Digo, es un trabajo muy de escritor, es decir, cuando estábamos ya editando, borrábamos, tachábamos, pero sí no sé, me gusta la idea de poderles mostrar esto como un proceso muy, pues muy manual también, ¿no? Aunque las imágenes estaban allá, teníamos que o sea, digitales, teníamos que ponerlas en otro soporte para que pudiéramos
verlas con más claridad, ¿no? Y distinguirlas, de pronto extender todas estas hojas del blog y tratar de encontrarle el sentido que, como les dije, nos tomó de que conocimos el archivo a que terminamos la película unos 6 meses. Entonces sí fue un trabajo bastante arduo en el que inevitablemente pues uno se bloquea y empieza a tener un montón de puntos ciegos, ¿no? Ya después de este proceso se afinó el guión, incluso se reescribió un par de veces. Ya terminada la película, se grabó una versión, se volvió a cambiar y aquí tengo incluso algunos guiones. Todos estos documentos normalmente me gusta tenerlos públicos. Si a alguno de ustedes les interesa, me pueden escribir con toda la confianza y se los paso. Y aquí hay una de las estructuras últimas que ya visualizan en una línea narrativa. Aquí empiezan los capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, 8, 9, con un poco ya las notas temáticas que abarcan cada uno, ¿no? Ese fue el proceso de reimaginar o reapropiarnos de este archivo para darle un sentido distinto que se ajustara a la narrativa. Durante este proceso también se estaba rehaciendo el Memorial del 68, que es un museo que está en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y ahí lo que se nos invitó a hacer fue hacer una instalación inmersiva, o bueno, es una instalación para una pantalla circular de 18 metros de largo y 2 metros de alto, sobre el tema del 68. La propuesta fue trabajar con estas mismas fotografías de la película, pero seguir un proceso muy distinto al que acabo de describir. Ya no necesariamente nos interesaba para una pieza como la que quería hacer en este caso una reflexión mucho más sesuda o pues sí, hasta como lenta, aburrida, académica, como le queramos llamar, o ensayística, sino tratar de reflexionar la relación entre el cuerpo y el archivo. Y aquí voy a volver a compartir la pantalla para que se den una idea de cómo se ve. Lo que, lo que se me ocurrió al final fue aquí está, ok, eh, una pieza que se llama El cuerpo es un archivo, juego para 10 cámaras, y esta noción de juego era importante porque implicaba también una serie de reglas que se tenían que marcar en el espacio de contacto con esas fotografías. En realidad no están vivos, los archivos no están vivos, sino hasta que uno los interviene. Es decir, el archivo no solo es un cuerpo de documentos que registra el acontecer de la humanidad, sino el archivo es un sitio de acontecer. Es decir, si no hay acontecimiento, si no hay una intervención, una apropiación, un proceso de consulta de inteligencia y sensibilidad que se está enfrentando a estas fotografías, en este caso, o a cualquier otro tipo de documentos, el archivo no existe, el archivo pierde sentido, el archivo también se esfuma en el aire, ¿no? Se convierte en una estantería muerta que lo único que hace es acumular polvo. Y esta pieza, pues mucho estuvo inspirada en esas reflexiones que yo había desarrollado para la otra pieza que también se presentó en 2018, y entonces pues, se pretendía encarnar ese concepto, ¿no? O sea, tratar de que el cuerpo se convirtiera en el archivo y toda esa memoria documental se trasladara a esa interpretación corporal que en este caso estaban haciendo las miembros del colectivo Sociedad de Carne y Hueso. El audio también tiene ahí como el registro de ese momento, y algo muy bonito que me dijo una de ellas hace poco que me la encontré, es que lo que le gustó de esa dinámica es que no solo ellas estaban bailando y siendo observadas, sino como habíamos unas 6 personas con las 10 cámaras moviéndonos alrededor de ellas, pues también era una forma de bailar con ellas, ¿no? Como de diálogo constante, y eso creo que extiende también esta afectación que pretende evocar como pilar del archivo. Es decir, el archivo vive de estos afectos que atraviesan los cuerpos. El archivo no es, ¿cómo se dice? No es insensible o no es inmune a estos, pues a estos sentimientos, a
a estos afectos que están pasando por aquí. Igual, si quieren conocer más de la documentación, hay un poco en mi página un par de fotos de cómo se ve. Justo es el día que fui a verlo con ellas. Ellas, el colectivo, están ahí viéndolo. Y más o menos así se ve en el espacio del museo. Una vez que reinaugure, pues podrán también visitarlo. Y una última cosa, antes ya de escuchar las preguntas, comentarios, dudas y más bien que se conviertan en una plática, me gustaría regresar aquí. Cancel, ok. Estas dos experiencias o tres experiencias de alguna manera conviven en un documento que desde hace tiempo estuvo en el horno, literalmente, bueno, en las imprentas, pero hasta hace poco salió. Justo salió cuando empezó la cuarentena, entonces ya no pudimos recoger más que 2 semanas antes 3 o 4 ejemplares de prueba. Pero la pieza de Peña Nieto que les había platicado antes se presentó en una de las sedes que tuvo en la Casa del Hijo del Aguizote. Igual y si quieren de manera muy rápida para no hablar en el aire, les voy a compartir muy rápido cómo se ve esa pieza, porque se llama Estas imágenes son verdad, el microarchivo de la ignominia, y también encarna o pretende encarnar esta idea del archivo como acontecimiento, donde tenemos un pequeño archivo literal que guarda un montón de documentos de negativos y de positivos, impresiones, rollos de película, reproducciones en 16, plata sobre gelatina, otras reproducciones digitales de estos momentos de la mentira, ¿no? Como quizás el más claro para este momento sería la conferencia de prensa de Murillo Karam. Este es un fotograma de Super 8 milímetros de Murillo Karam diciendo la verdad histórica. Entonces se congelaban estos momentos de la mentira, se bajaba la velocidad y luego los fotografiaba en 8, en 16, en 35, en 120 milímetros y el microarchivo va viajando en esta cajita, ¿no? Más o menos como se ve ahí. Y otra vez es esta noción de si yo no intervengo en la memoria, no hay tampoco una memoria viva, ¿no? La memoria muere y la capacidad también de recordar. En otras palabras, la memoria es siempre encarnada y es la apropiación y la vivencia, el patos, ¿no? Casi de esa memoria, lo que le da sentido en un contexto histórico. Entonces, a partir de combinar estas piezas, que fueron la película, la instalación del museo y esta otra, se hizo este librito que se llama El archivo como acontecimiento, en donde viene el guión de la película hasta el final, incluso es una versión que no es la ultimísima, tiene ahí algunas cositas que no son exactamente iguales que en la película. Tiene un poema del co-guionista, del que ahorita igual les puedo quizás leer algún fragmento, y tiene en la clausura de la exposición, en la Casa del Hijo del Aguizote, hubo una conversación sobre estos temas, que es quizás lo que más me gusta de este libro, en donde varias personas, incluido el guionista o la periodista Daniela Arrea, por ejemplo, Iván Ruiz, que ahora es director del Instituto de Investigaciones Estéticas, Amanda de la Garza, Pablo Rojas, Roberto Jiménez, que es el impresor de la Casa del Hijo del Aguizote, platicábamos sobre los temas que tienen que ver con el monopolio de la memoria, y el libro precisamente se llama El archivo como acontecimiento. Y bueno, no, igual y no vale la pena leer, pero esas serían como el camino que estas fotografías siguieron. Aquí hay un par de fotografías que les quiero enseñar nomás de esas, y que fueron, esta es quizás una de las que salen ahí al principio cuando entra la voz de la mujer, ¿no? Como una misma fotografía va dando vida a un montón de soportes y de narrativas distintas, incluso en un mismo cuerpo de obra, ¿no? Hay otras personas que se han acercado y han hecho más cosas, y pues eso era la esencia de lo que quería compartir. Al final fue muy gratificante, específicamente en la película y en un recorrido que tuvimos hace muy poco con Ojo Libre de Morelia y Virginia Rico por varios estados, donde la película se fue presentando. Algo muy gratificante fue que incluso cuando el 68 es un acontecimiento tan retratado, ¿no? Hace tan solo 2 años se hicieron ya varias películas por los 50 aniversarios, salieron más libros por el 50 aniversario, etcétera.
sigue ofreciendo oportunidades para reflexionar. Y un poco esa es la premisa del archivo como acontecimiento, el archivo como un espacio para intervenir el relato histórico y para crear relaciones de sentido potencial, es decir, relaciones de sentido alternativas a partir de tejer esos documentos otra vez con otros órdenes, con un pues con un desafío al monopolio de la memoria, que sería este andamiaje que muchas veces es mucho más frágil de lo que uno cree, que le da sentido a los relatos históricos. Creemos que esta práctica de intervención del archivo no solo es necesaria, sino es urgente, y quizás en momentos como este, con la misma pausa que un momento como en el que estamos viviendo hoy requiere, la intervención es necesaria para poder, la intervención del archivo, para poder encontrar relaciones de sentido nuevas, otras, que nos permitan vincularnos y construir mundo desde otros sitios. Eso es lo que quería compartir. No sé si alguien quiera decir algo, o Tutsu, o... Pues muchas gracias por la introducción. Creo que podemos ir organizando las preguntas. Si levantan la manita que está del lado izquierdo o en el chat, podríamos ayudar a que no se haga esto un eco de voces. Pero quisiera yo empezar con un par de preguntas nada más del documental. Tú decías que trabajaron sobre un trabajo que ya habían comenzado, digamos, en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana, y que ustedes, al enterarse, comienzan este trabajo. La primera pregunta sería, ¿es posible realmente la promesa de rehacer la lógica del archivo? O sea, ¿puede dialogar? No sé si me explico. Existe lo que tú dices de categorías archivísticas con las que se empieza a organizar el acervo fotográfico de este periódico que fue depositado en la universidad. Se empiezan a hacer categorías, me imagino, siguiendo un principio de procedencia, pues una lógica formal de archivo. A lo que interpelan las interpretaciones es a poder tener agencia en esa discusión. ¿Es posible hacerlo? O sea, ¿es posible repensar las categorías después de las interpretaciones o no? ¿O cada uno de los universos tiene su propia autoridad? Creo que las dos cosas son posibles. O sea, hay dos autoridades de alguna manera, o sea, una autoría por este lado y una autoridad por el lado de la biblioteca, que le dan el sentido que mejor se ajusta a los fines que cada uno tiene, ¿no? Y el hecho de que nosotros nos apropiemos de las fotografías no altera, en principio, ese otro orden o esa otra arquitectura del archivo. No obstante, cuando se empieza a socializar y la conversación sucede, que creo que ahí está la posibilidad de transformar y de recomponer. Por ejemplo, proyectarla con un grupo de empleados de la biblioteca que trabajaron con las fotografías, se generan resonancias que creo sí inciden, quizás no en los principios de catalogación, porque funcionan y permiten la preservación, pero no sé, quizás en otros modos de abordarse las relaciones con los documentos. La misma flexibilidad para poder apropiarnos nosotros de esos documentos, creo que de algún modo refleja esa voluntad. Y vale decir que no con todos es igual, ¿no? O sea, hay personas dentro de la biblioteca que se muestran más reacios a dejarnos acceder. Afortunadamente al principio pues teníamos la autorización de la directora de la biblioteca y un poco pues ya era la credencial para poder pasar pues a los archivos y llevarnos las fotografías. Y esto tiene que ver, creo, con otro carácter de los documentos y en función de la reproductibilidad del documento, también se puede desdoblar el alcance de un archivo, ¿no? O lo que en un momento fue un horizonte del archivo, ¿no?
se extiende, aquí nos abrieron la puerta, nos dieron los documentos y entonces ese archivo, por un lado, extiende su territorio, en este caso hasta la oficina del Laboratorio Iberoamericano de Documental que llevo ahí en la Ibero, desde donde hicimos esto, pero también crea otro archivo paralelo, ¿no? Y luego hacerlo con la otra pieza también. Y esas ventanas de oportunidad no necesariamente comprometen la arquitectura original o esta autoridad original, pero sí le abren puertas para otro tipo de lecturas, ¿no? Y creo que el hecho de que se haga esto también sé que ha fomentado otros acercamientos al archivo por parte de estudiantes y esa es otra manera de ver estas cosas. Y lo mismo para nosotros, ¿no? O sea, lo mismo para uno que llega con ciertas necesidades, ciertos criterios, pero al encontrarse con la arquitectura y los procesos del archivo, pues encuentra otras cosas que originalmente no estaban ahí. Hay quien ahora está preguntando, Nachonal, si has tenido reacción de personas que hayan vivido el movimiento? Sí, ha habido varias. Bueno, desde las primeras funciones hubo gente. Es curioso, como otra vez la memoria es encarnada. Creo que cuando uno ve una narrativa que le evoca experiencias personales, así sea un movimiento estudiantil de corte político como este, o un movimiento social, o algo más íntimo, creo que siempre el documento, en este caso la película, ya no las fotos, sino la película como documento, se convierte como en un detonante de otras ideas, ¿no? O sea, o de otras apropiaciones. Entonces, las reacciones muchas veces, en ese sentido, tienen que ver con experiencias personales de cómo vivieron el movimiento, de cómo se representaba el movimiento. En algunos casos, quizás, de esperar que estas fotografías les arrojaran información o en la narración les arrojara información que les hace falta sobre el movimiento, ¿no? Entonces, específicamente, bueno, hubo, que recuerde ahorita, 5 intervenciones y casi todas iban por ahí, ¿no? Es decir, tomaban la película, pero para empezar a hablar del movimiento y se convertía más en una discusión sobre el movimiento. Y eso está muy bien, porque al final no solo con gente que estuvo en el movimiento sucedió así, sino también, por ejemplo, con jóvenes que todo lo contrario, no solo no habían estado en el movimiento, sino que lo sienten muy lejano y aunque se repite constantemente, les costaba trabajo identificar su relación con este movimiento pues no sé, por la historia, personalidad de cada uno de estos. Y entonces se vinculaban a partir de las fotografías con su propia experiencia política en el México contemporáneo, ¿no? Entonces, más que recordar algo específicamente, creo que sí la película sirvió para remitir a memorias individuales que no están en la película, sino que se detonan desde ella. Creo que Julieta tiene una pregunta. ¿Julieta? Sí, hola. Bueno, yo pensaba cuando estaba viendo la película, me parece que tienes como un discurso o una idea muy particular de las posibilidades de la imagen, ¿no? Del archivo, de los archivos de imágenes en este caso, ¿no? Del uso de la imagen. No sé si podrías hablarnos un poquito más de eso, porque me parece que también de allí viene esta idea de también entrar a un acontecimiento histórico particular, como es el 68, y intentar plantearlo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, como que sí me interesaría saber un poco más pues sí, cómo tienes esta idea del uso de las imágenes en este sentido, ¿no? Y sobre todo de haber hecho una película con un archivo que tú reorganizaste según tus intereses, ¿no? O sea, no físicamente me imagino, sino como intelectualmente, para poder hacer este discurso a través de estas imágenes. Sí, gracias. Por ahí tiene que ver,
creo más una cuestión de formación. Las imágenes como espacios de sentido bastante abiertos. No es que las palabras no lo sean, por supuesto que lo son, pero digamos que un testimonio hablado del 68 y una fotografía de unos jóvenes en la ciudad, eh, tiene distintas posibilidades. No es que me interese más uno u otro, pero sí me interesa mucho lo que una imagen, independientemente de lo que la imagen representa históricamente, de cuándo se tomó, de quiénes son los que están retratados en esas fotografías, de la fecha, del lugar específico dentro de la Ciudad de México, te dice otras cosas que quizás no, no, pues no son tan claras o no están tanto ahí, ¿no? Y la posibilidad de trabajar con las imágenes creo que abre como esa puerta a otras lecturas de un acontecimiento histórico. En este caso, incluso había la posibilidad de recuperar algunos de los testimonios, pero decidimos más bien mantenerlo así. Hay un testimonio de Díaz Ordaz y se usó esa grabación en particular porque hasta tiene un toque al final medio poético que te habla de una división casi psicótica en este personaje. Pero un poco por ahí va mi respuesta. Nuestro interés en trabajar con las imágenes tiene que ver con las posibilidades que abren y hacer una peli con pura foto fija en la que decidimos también poner secuencias musicales más o menos largas. Por un lado, viene de ahí. Y lo otro creo que es la relación ya entre la palabra y la imagen. Entonces la palabra también le puede dar la vuelta a la imagen, ¿no? O viceversa. Y creo que eso es algo que nos llamó mucho la atención al equipo de trabajo y que mucho del trabajo que también nos inspira y demás tiene que ver con ese acercamiento a la imagen como un espacio abierto siempre, ¿no? La imagen no está cerrada, la imagen abre posibilidades de sentido, la imagen te permite encontrar otras cosas que no necesariamente están en la imagen, el extracampo, pues. Uh-huh. Sí. Ay, perdón, ¿puedo como continuar con esa misma pregunta? Sí, perdón. Bueno, también que estás comentando esto, yo pensaba también cuando que ciertamente existe, creo, una reflexión en torno a la verdad, ¿no? Lo que sea que significa, la verdades, ellos, y cómo la imagen también plantea en algunos casos objetividad y tú también la cuestionas en cierto momento, ¿no? O haces un planteamiento acerca de eso, ¿no? Entonces también, bueno, no sé cómo con esta línea, no me la tanto con el tema de la foto-imagen, cómo o sea, creo que sí es algo que existe en la película, ¿no? Pero cómo lo pensaron tomar, ¿no? Porque pues existe mucho esta idea del no me escucharon nada, ¿verdad? La última parte no. Creo que la última parte se trabó. Tal vez si apagas tu cámara, cierra tu cámara. A ver. Y solo, ya. Ándale, y solo la última parte es la que no es, después de que mencionas el tema de poner en duda la verdad de la imagen en sí misma, dijiste algo después de eso. Híjole, ¿qué habrá sido? Ya había dicho de que se cuestionan en la película cosas como la parte testimonial o evidencial de la imagen y demás. Sí, eso sí lo alcanzamos a escuchar, ¿no? Y que creo que es un planteamiento que existe en la película, pero sí, no sé, igual estaría también interesante que nos dijeras un poquito más sobre eso, que sí existe, pero lo relaciono con lo que estás comentando de cómo funciona en este caso la fotografía, ¿no? Para encontrar nuevos derroteros, digamos, para una interpretación de un hecho y cómo funcionaría esta idea, ¿no? O que supongo
tenían un planteamiento de qué significa la imagen, ¿no? O la Sí, fotografía como documento. sí, esa reflexión está muy presente y esto es algo que Osvaldo, con quien escribí la película, hemos platicado mucho desde hace mucho y no solo sobre este tema. Eh, Tiene que ver concretamente, creo, se podría resumir con dos cosas. Una, entender al relato histórico como otra vez algo abierto o potencial, es decir, no hay una versión de los hechos, hay siempre multiplicidad de versiones. Y esta idea aplicada al documental, ¿no? Particularmente a la práctica documental y la práctica documental como algo que plantea preguntas más que ofrece respuestas, o por lo menos ese es el acercamiento que tenemos nosotros, ¿no? Hay otros documentales que quizás tienen que ver con ofrecer respuestas sobre acontecimientos muy puntuales. En este caso, el abordaje fue abrir preguntas sobre procesos históricos. Por ahí hay documentación bien interesante al respecto de un artista libanés que se llama Walid Rad y su proyecto The Atlas Group. Por si no lo conocen, lo pongo aquí escrito en el chat. Este, Walid Rad, en donde dice justo, él habla mucho del proceso de la guerra civil libanesa y dice, a mí no me interesan las fechas, los hechos, los nombres, sino los procesos y las mediaciones que suceden en esos procesos. Y por otro lado, esto se vincula con la experiencia, como dije, de Osvaldo y mía hace muchos años. Estuvimos trabajando talleres comunitarios dentro de Tlatelolco y entrevistamos a muchos de los líderes estudiantiles más afamados, digamos, que seguían vivos en ese entonces. Unos de ellos ya no lo están. Y nos sorprendió mucho, como jóvenes del 2009, más o menos, 2009, encontrarnos con una cerrazón y una versión, pues sí, medio monopólica y cerrada de los hechos, ¿no? No en todos, pero en la gran mayoría de las versiones, y por ahí empieza la película, con la voz particularmente, era reflexionar sobre cómo alguien que fue o que estuvo tan comprometido con una causa que pretendía, bueno, ciertos fines de pluralidad, de democracia, de diversidad, entre otros muchos valores ahí universales que subyacen una lucha concreta, podía anular cualquier lucha contemporánea, en este caso, que estaban anulando luchas que estaban sucediendo con la juventud en México, como si la juventud de hoy no tuviera la misma capacidad que la juventud de hace en ese entonces 40 años. Y por ahí fue una de las inquietudes, ¿no? O sea, como que más fue una inquietud porque pues sí era un silenciamiento, ¿no? Y no teníamos la oportunidad mucho de hablar con algunos de ellos desde otras perspectivas y abordar estas fotografías desde la noción del monopolio de la memoria y al principio decir que, bueno, sobre el 68 se tienen versiones oficiales todos, ¿no? El estudiante tiene una versión oficial, el político tiene otra versión oficial, etcétera, etcétera, se convierte en un laberinto sin salida y era problematizar todo eso al grado, hay por ahí una secuencia ya hacia el final, una de las más largas del archivo, donde hay una foto que empieza a comparar estudiantes con policía, o bueno, soldados, y se ven, digo, seguro lo vieron en muchas de las fotos, ¿no? Que hay soldados muy, muy jóvenes en el, pues en todo el movimiento. Y eso era algo que encontramos que nos parecía digno de reflexionar. Y algo que sí me voy a tomar la libertad, sí tiene que ver con la idea del archivo como acontecimiento, no es tanto hablar de la verdad, pero un poco en el texto de introducción de este librito que les decía, se recupera la teoría del acontecimiento de Alain Badiou, se reapropia, porque pues no soy filósofo, pero más bien se reapropia para hablar de la experiencia verdadera, no tanto de una verdad, sino de una experiencia verdadera y que puede ser legítima, ¿no? Quizás me va a salir mucho para terminar mi respuesta, pero alguna vez estoy haciendo unas entrevistas en Santa Marta, varonil y femenil, y una de las entrevistadas que me tocó hacer fue la Mataviejito, seguro la ubican por ahí, ¿no? Y
o sea, la premisa de investigación ahí, pues, o de entrevista era justamente no, o sea, no podemos negar una experiencia verdadera en la versión que estoy yo escuchando de esta mujer, independientemente que todo lo que yo he leído antes, incluso yo empecé a entrevistarla y no sabía que era ella hasta después como que me enteré y me estaba haciendo unos tacos ahí en el patio de la cárcel, ¿no? Literal, así, literal. Es eso, ¿no? O sea, como reconocer que hay experiencias verdaderas, independientemente de lo que sí sucedió o no sucedió. Que ese es un acercamiento muy, pues, personal y que responde más a la tradición del cine ensayo, del cine experimental, de otro tipo de abordajes del documental, el documental poético, contemplativo, no necesariamente el documental de denuncia o el documental periodístico, que podrían tener fines mucho más concretos, igual de, por supuesto, de necesarios, ¿no? Esto es ya más una apropiación personal, pero ahí Alain Badiou habla de la experiencia verdadera como necesaria para el sitio de acontecimiento. Uh-huh. Florencia tiene una pregunta, entonces si quieres hacer la pregunta, Florencia. Sí, hola. Hola. Yo soy de Chile. Me enteré por Facebook de este encuentro y tengo dos preguntas. Una es a Pablo, ¿cómo empieza el trabajo de archivo como personal? Así, ¿cuándo te interesas por trabajar con el archivo? ¿Por qué este archivo, el de la película, etcétera? Y segundo es que en Chile igual, no sé si saben lo que ha pasado, el estallido social y todo eso, que fue una gran rebelión, por así decirlo. Y como mi pregunta también en ese caso es como, bueno, si yo quisiera hacer un archivo de esto que ocurrió ahora, ¿cómo, cuáles son lo que ocurre cuando el archivo está en muchos lugares? Porque lo que ha pasado son videos que están dando vuelta en Instagram, en Facebook, no son cosas que están como en una caja, por ejemplo, que llega a la universidad, sino que son cosas que dan vuelta, que no se pueden traer ahora, como si me pregunto si el trabajo es mucho más grande por la recolección de archivos y luego como la producción del ordenamiento, de la narrativa de este archivo, o en ese caso, como, ¿qué recomendarías hacer tú? No sé, como, ¿cuál es la relación que hay en el archivo que está dando vueltas y la narración que se hace de ese archivo? Un poco en este sentido. Gracias. Gracias. El trabajo personal con el archivo tiene que ver con inquietudes específicamente con la memoria. Yo empiezo a pensar más en la memoria hace unos 15 años y a partir de pensar en la memoria me acerco a pensar en el archivo y luego al documento y ahí empiezo a trabajar ya en documentales explícitamente. Y esto particularmente con procesos sociales y territorios. Entonces, lo que me ha interesado mucho tiene que ver con traslaciones del archivo, se podría decir, o de los documentos, y entonces he hecho mucho trabajo interactivo, ¿no? No solo películas o estas piezas más tradicionales de videoarte, sino documentales interactivos, que son estas plataformas híbridas. Bueno, ahí en Chile, por ejemplo, el mapa fílmico de un país sería un ejemplo, lo que hacen en Mafi, muy destacado, ¿no? Como gran atlas de documentación de la vida en Chile. Y bueno, por ahí ahora sí que casi toda mi obra ha reflexionado por ese lado. Y por otro lado, es fascinante lo que planteas, es desbordante también. Creo que una de las cosas que en general, cuando he trabajado con archivos o temas, sobre todo no tanto archivos, temas tan vastos que se prestan o están documentados en tantos archivos distintos, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con la conquista o cosas así, es como abrumador, ¿no? Y te supera. Es delimitar más, empezar a hacer como círculos territoriales o como de fronteras, en este caso podrían ser temáticas. Un poco tomo la idea de investigación temática de Paulo Freire y entonces a partir de delimitar es más fácil empezar a seleccionar. Y después hay otras consideraciones muy puntuales. Muy próximamente voy a compartir unas intuiciones, pero
en un taller abierto, igual y si quieren con toda confianza me pueden escribir, pero les enseño muy rápidamente una cosa aquí para ejemplificar, pero tiene que ver con estrategias para trabajar con el archivo, y creo que hay un par que quizás les pueden dar ideas, y en concreto a ti, Florencia, yo te diría, bueno, ahí hay que empezar a ver qué tanto acceso tienes al Instagram, al YouTube, al Facebook. Cada una de estas plataformas son plataformas privadas y tienen leyes o normas distintas de uso y descarga de sus materiales. Y otra es, pues bueno, saber qué y a dónde quieres llegar con eso. Si quieres hacer un ensayo un poco más libre, pues quizás simplemente reconocer. Hay varios ejemplos de películas que se han hecho con materiales descargados de YouTube y van por festivales sin haber pedido derecho a los usuarios, quizás un correo, pero si no te contestan, pues bueno, simplemente reconocer al final. Y lo que sí, como proceso de investigación, es hacer una gran base de datos o un mapa de todo este material que a ti te interesa, ¿no? Tiene que ver con esto que está aquí, como las dimensiones operativas, que les resalto, que resalto aquí, que es el horizonte documental, ¿no? O sea, ¿cuál es el horizonte documental con el que estamos trabajando un proyecto? Si es propio o si es ajeno, de cuántas personas, cuál es su localización, en dónde está, cuáles son las reglas de acceso y de uso, las posibilidades de apropiación, intervención y difusión de los materiales, ¿no? Porque te digo, Twitter, puedes bajar las cosas incluso con un programador, podrías bajar automatizado todo el material. Facebook creo que no es tan fácil. Instagram definitivamente no es tan fácil, tienes que tener ciertos acuerdos. Entonces quizás ahí podrías empezar a buscar posibilidades. Quizá no en temas como estos, pero te recomiendo mucho que veas el trabajo de gente como, me lo puedo poner acá, uno se llama Lev Manovich, lo pongo en el chat, que él es uno de los teóricos de los nuevos medios y tiene un proyecto que se llama Selfie City y tiene otro proyecto que se llama On Broadway. Los pueden ver y tienen aplicaciones. Métanse a las aplicaciones y navéguenlas, porque es sorprendente la capacidad también de procesar esa información y convertirla en una interfaz, ¿no? Y si no conoces a los chicos de Mafi, bueno, yo supongo que sí, igual se los pongo acá para los demás. Los chicos de Mafi, se llama Mapa Fílmico de un País, y creo que es mafi.tv, nomás lo verifico y se los paso. Han hecho más o menos eso, pero ahí sí es un colectivo de gente que está filmando muchas cosas, ¿no? Entonces lo que hacen es establecer reglas con la premisa del Cine Minuto Lumière, con cámaras fijas, planos fijos, y van filmando por todo el país y han hecho un mapa de década. Ya deben de llevar como una década o más trabajando en hacer este mapa inmenso. Vale mucho la pena también como referencia, ¿no? Pero por ahí se me ocurre. Florencia, con confianza, si quieres también me puedes contactar ahí por Facebook y te paso las referencias puntuales. Y creo que también podríamos compartir como una perspectiva pues más de archivística en bruto, ¿no? Que es también una preocupación que algunas bibliotecas nacionales están teniendo respecto a cómo preservar pues lo que parece fugaz, que son en las redes. La biblioteca, en la Biblioteca Nacional de Chile está esta chica, se me fue su nombre, pero en el área justo de fotografía, ellos han implementado pues más que un software o una iniciativa institucional, una iniciativa de valorización, ¿no? Que no es muy distinta a los documentos no digitales, que es establecer una jerarquía, ¿no? O sea, qué guardamos y qué no guardamos. Entonces, ellos desde que empezó la movilización en Chile, diario como que tienen un programa de al menos los que no pueden bajar capturas de pantalla o qué videos pueden preservar, porque creo que también tiene otra línea cuando hablas de movimientos sociales, que es la seguridad de las personas que publican, claro, ¿no? Entonces, creo que, bueno, en la Biblioteca Nacional de Chile están ellas y también está la guía de Witness,
que pues publican unos pasos acerca de preservar el contenido digital, pero también asegurarlo, ¿no? Porque en algunas situaciones, me imagino en Chile, pues forman parte de acusaciones, ¿no? Ese resguardo, y al mismo tiempo es una contradicción porque uno siente esa pulsión de memoria eh, y de temor de que pueda servir, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, cuando fue la movilización de Oaxaca en el 2006, una iniciativa de video fue Mal de Ojo, parte de los de Ojo de Agua Comunicación, y justo no se pudieron compartir los materiales hasta 10 años después, que es cuando la ley ya no las puede usar como pruebas, ¿no? Pero mientras ellos tuvieron un proceso un poco, pues un proceso natural de resguardarlo en discos duros sin decir dónde está hasta que se pudo, ¿no? Y por aquí debe estar Rubén, hay una aplicación para archivar el internet, que es tal cual una aplicación, y lo que tú puedes hacer es, él lo puso aquí en el chat, que dice, es una iniciativa de páginas de internet y su interactividad. La página se llama Web Recorder y haces una cuenta y puedes archivar pues una página, ¿no? que tú quieras que no se pierda. También pues compartirles, ¿no? Que no es otra cosa más que trabajar también en comunidad. En el caso en el que yo trabajo en Xochimilco, pues empezamos a bajar, ¿no? Memes, videos que publicaba la gente, o sea, bajarlos metódicamente para hacer una copia, a sabiendas que eso no va o sea, que no se van a resguardar más que en los servidores de las compañías privadas que los transmiten, ¿no? O no, ¿no? Como le pasó a MySpace, creo, ¿no? Sí. No sé si alguien más quiera hacer un comentario o alguna pregunta, o vamos terminando la conversación con Pablo. Mesli quiere preguntar algo. Ok, Mesli. Hola, bueno, en realidad soy Adriana. Yo había hecho una pregunta por escrito para el profesor Pablo y básicamente es esto. En la hipnosis de la película dice que esta se propone como un ensayo fílmico que cuestiona la relación entre memoria, poder y representación. Por ello surge la pregunta de cómo se organiza, configura, que es como el establecimiento de las categorías en el archivo, un corpus ideal para crear lecturas alternativas de un acontecimiento histórico, o sea, es decir, cómo opera la reconfiguración del archivo cuando lo que deseamos escuchar son las voces silenciadas y descifrarlo encubierto. O sea, como justo estoy bastante interesada en indagar o conocer, explorar las diferentes propuestas que implican archivo y la reconfiguración del mismo, o sea, como del corpus, para generar justo otras visiones, lecturas, del acontecimiento o de los hechos históricos, en este caso pues como del 68 para México, porque al final del día la forma como se reconfigura es la forma como se narra el acontecimiento. Entonces, claro, que ustedes tuvieron que haber hecho un ejercicio, según lo que indagué en internet, dicen que visualizaron más o menos unas 1.300 fotografías, que creería yo que no las expusieron o mostraron o exhibieron en su totalidad en la propuesta cinematográfica. Por lo tanto hubo un recorte y o selección de ese acervo, y la selección o el recorte implica, creería yo, como una asignación de categorías y o nuevas categorías que el equipo de producción, incluyéndote, tuvo que haber sugerido. Entonces, cómo se va a organizar o reorganizar o reconfigurar este acervo para que tenga unos fines narrativos, discursivos diferentes a los oficiales, ¿no? Porque creo que la intención es darle voz a las voces silenciadas, ¿no? O como entender lo que quedó encubierto un poco, que el archivo mismo también encubre, ¿no? Entonces, creo que la propuesta cinematográfica puede mostrar un poco, sacar a la luz, y creo que ustedes proponen eso, ¿no? Como las alternativas discursivas diferentes a la oficial. Entonces,
gira un poco en torno como a este asunto de configuración, del archivo para ser utilizado. Sí, gracias. Sí, no, gracias a ti. Esa pregunta incide directamente como en el principal dilema metodológico de la película y de otras cosas, de la misma instalación con las fotografías que hicimos, en fin, de varias piezas, ¿no? Es un dilema principal, o lo veo como primordialmente metodológico, es decir, ¿cómo podemos revelar aquello que se busca soterrar? No hay una respuesta universal, pero sí en el abordaje del archivo o en la aproximación tiene que ver con este camino inicial que describía hace un rato de relocalizar a partir de temáticas, ¿no? Entonces, identificar ciertas temáticas y relocalizar los documentos en este nuevo universo de sentido. Es un primer momento, pero algo que sí no dije, que creo que ahonda mucho más en la complejidad de un reto como el que planteas, es identificar, y esto sí creo que principalmente es una cuestión de significado, de sentido, de lenguaje, lo que, por ejemplo, Ariel Azoulay u otros teóricos llaman como estos nombres separadores, ¿no? Son grandes categorías que con solo enunciarlas anulan a toda una forma de vida. Decir terrorista, decir comunista, ¿no? Como estos grandes etiquetas que tenemos o adjetivos, a veces quizás no son adjetivos, que suprimen. El concepto que usan son los nombres separadores o estos como adjetivos separadores que limitan la capacidad de uno de acercarse desde otro lugar, ¿no? Entonces tratar como de resurgir, o bueno, más bien de traer o de desenterrar, sería la palabra, de desenterrar estas presencias que buscan ser ocultadas constantemente. Son como intuiciones que se han ido generando y que tienen que ver con estas otras estrategias de intervención también, porque muchas veces, perdón, el discurso no solamente viene desde este nombramiento, sino hay otras formas de representar este discurso que tienen que ver, por ejemplo, con quizás con algo más estético, en el caso, por ejemplo, una voz masculina y una voz femenina, independientemente de lo que digan en la película, y que tiene que ver con una denuncia a un lugar de poder desde donde se cuenta la historia también. En fin, como que hay una plétora, un abanico de estrategias de creación que son principalmente de orden metodológico, ¿no? Sí creo que ahí lo que hay que descubrir es qué mecanismos de opresión operan para eliminar estas subjetividades, estas existencias, estas experiencias verdaderas, recuperando este concepto que les compartí hace rato, y tratar de abrir camino para el acontecimiento, es decir, para la multiplicidad, y que esas experiencias verdaderas encuentren un lugar en el horizonte de sentido. Todos los proyectos creo que son distintos. Gran parte de la estrategia creativa que he seguido tanto para esta peli como en otros proyectos es una estrategia bastante adaptable al contexto, eso sí, como una estrategia también abierta, pero no solo es estética, sino que busca muchas otras inspiraciones, y principalmente una de las grandes inspiraciones ha sido la pedagogía crítica latinoamericana, digo, por nombrar solo a Freire, y su educación problematizadora y esta investigación temática, ¿no? Entonces, a partir de identificar problemas y temáticas que envuelven esos problemas y después relaciones que dan vida o que ya, digamos, ilustran cómo suceden esos problemas en la vida real, empezar a catalogar el material con el que trabajamos, porque a veces no es un archivo ajeno, a veces es un archivo personal, ¿no? Cuando uno está haciendo una película documental no siempre es con material de archivo, pero al momento que filmamos 50 horas de video, pues ya tenemos un archivo que también tiene que ser susceptible de esto, porque en todas las miradas, en la propia siempre, empezar por ahí, están operando estas formas de opresión, ¿no? O sea, como sí creo que todos estamos siempre viviendo ahí. Es algo que también en estas imágenes Son Verdad se representó por medio de, por ejemplo, de intervención de película de Super 8, porque el soporte de los 4 fotoquímicos que usamos más chiquito. Entonces, intervenir cuadro por cuadro en Super 8
que es el más chiquito, pues implicaba ese sacrificio, ese como gesto de complicidad, ¿no? Creo que, digamos, un poco ahí cantinfleando, voy ahí tratando de decir que es buscar los métodos que a veces nos exige la realidad con la que estamos trabajando, ¿no? Si igual y como lo tengo abierto, puedo volver a compartir eso que estaba por aquí, pero está el... Creo que Adriana, ¿quieres comentar algo, no? Sí, sí. Adriana. No, sí, justo estamos aquí pensando en esa figura, como lo mencionaría un poco Derrida, como arcóntica, es decir, quienes al final del día deciden o toman ese tipo de decisiones de lo que estás hablando, es decir, casi que quién es el que construye el acontecimiento, ¿no? Porque normalmente dicen, no, pues los historiadores, pero en este caso, con estas propuestas o estos ensayos cinematográficos, es un equipo grande quien está decidiendo, o realmente quién es el que marca la pauta, como ese poder hermenéutico de cómo se interpreta, qué se borra, qué no se borra, ¿no? Que se va a disponer, o sea, porque fueron 1.300 imágenes, pero no todas fueron puestas, ¿cierto? Y a partir de lo que ustedes mostraron, pues evidentemente están proponiendo una narrativa histórica, ¿no? Que es la que construye un poco el acontecimiento. Entonces queríamos, Mesli y yo, saber un poco ese papel arcóntico y o de poder hermenéutico, pues de quién está decidiendo a la final, ¿no? Porque lamento llegar un poco tarde, estaban en otra sesión, pero recuerdo escucharte decir que todas las versiones, ¿no? La oficial, la no oficial, pues a la final tienen ciertos niveles de verdad y o cuentan un suceso a partir de diferentes perspectivas o miradas, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el papel del equipo o quién toma esa decisión, por lo menos en esta propuesta de la que pues estamos hablando, ¿no? Sí, en esta peli específicamente fue un proceso de las fotos, ¿qué nos tienen que decir? Por un lado. Después, esas fotos, cómo dialogan con estos otros documentos que teníamos sobre el movimiento. Y una vez que empezamos a identificar aquí dos personas, aquí en este proceso inicial hubo dos personas que no eran las mismas. Estaba yo y estaba un asistente de investigación que era estudiante de la maestría en ese entonces. Y prácticamente la recatalogación la hizo Ginés en compañía de mí. Y después de que ya habíamos recatalogado todas estas imágenes en este nuevo universo o en este universo reordenado, empezamos a identificar ya temáticas específicamente narrativas y ahí fue primero con el guionista que empezamos a platicar las fotos, ¿no? O sea, qué nos hacían sentir las fotos, cómo nos estábamos relacionando con ellas y con los otros documentos que nos hablan del 68 para poder contar una película. Y aquí sí se hizo el ejercicio de empezar a escribir bocetos o borradores muy tempranos del guión para empezar a leer con otras personas, particularmente investigadoras, porque éramos dos hombres y había, o sea, uno de los hallazgos o bueno, de los registros documentales que teníamos tenía que ver con esta noción de el papel de las mujeres y también del desafío a un sitio de construcción hegemónico patriarcal, y empezar a leer el guión y a enseñar algunas de las fotos con estas investigadoras y después con la narradora, ¿no? O sea, como aquí sí fue un proceso de interlocución en donde se buscó dislocar, pero otros proyectos son mucho más individuales, entonces sí, o sea, sí es interesante la pregunta porque otra vez toca reflexiones que están súper presentes en todos los procesos, incluyendo el de la peli, ¿no? O sea, cómo se puede abrir a esta multiplicidad, cómo podemos despojarnos también nosotros mismos de esa violencia, ¿no? O cómo, hasta qué punto somos capaces también de, no se trata de asumir aquí una posición prometeica o liberadora o no, sino también problematizar la propia mirada. Y creo que hacia allá
es la inquietud, no sé si la película lo logra o no, pero sí la inquietud que inspira muchos de los proyectos, incluyendo la peli y lo otro que se hizo con las mismas fotos, ¿no? Y algo bien importante que tiene que ver con esto que había mencionado muy al principio, pero nunca llegué a decirlo y dije que lo iba a decir, es que también existían las fotos de las Olimpiadas, ¿no? Y entonces era muy tentador usar las fotos de las Olimpiadas en la película, porque siempre que se escucha del 68, se explica desde las Olimpiadas, ¿no? Es que el gobierno reprimió porque estaban las Olimpiadas, ¿no? Pero en otros momentos donde ha habido represión no hay Olimpiadas y sí hay represión. Entonces, aquí fue una de las intuiciones que surgió de estos diálogos de no podemos usar las fotos de las Olimpiadas para volver a explicar lo mismo, para volver a la misma explicación que de alguna manera no exime, pero sí hay personas que entienden o se hace más comprensible la violencia porque en este caso fue por la imagen internacional que estaba proyectando el país. Ahora, es un trabajo que nunca se acaba, ¿no? Supongo que siempre está abierto y siempre está ahí como en diálogo. Por eso, igual la pregunta de Tsutsu también estaba interesante porque plantea dos autoridades, ¿no? Y sí, o sea, por acá en el equipo de producción, que fue un equipo muy pequeño, esta peli se hizo prácticamente sin dinero, nada más fue dinero para el guionista y para el asistente de investigación. Y el caso es que eran dos autoridades, la del archivo de la biblioteca, la de la autoría de la peli, que pues no deja de ser también una forma de versión autoritaria, no sé, no, quizás no autoritaria, pero sí tiene pues un sentido, ¿no? Y como una interpretación. Ahora, aquí hay una referencia también del trabajo que hace alguien como, por ejemplo, Harun Farocki, que más bien busca abrir preguntas, ¿no? Como abrir preguntas, no tanto ofrecer respuestas concretas sobre un hecho o una realidad. Uh-huh. Creo que ahí estamos, sí. No sé si alguien tenga otro comentario. Sí, ¿no? Pues quisiera retomar algunas de las ideas para terminar la sesión y, bueno, que no se me olvide tampoco compartir también el trabajo del documental interactivo. Creo que ya está en línea, ¿no? El que hicieron sobre las buscadoras. Bueno, las familias y el... Sobre forenses y científicos forenses, sí. Forensic Landscapes se llama. .com, sí. Sí, creo que es muy interesante para conocer esta otra faceta de poder plantear una narrativa, pero que permita a su vez no sé, como una autonomía del espectador, o más bien eliminar la idea de espectador, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Y yo quisiera recuperar decías de poder trabajar con la arquitectura del archivo y hablamos al principio de una no oposición, porque no es que necesariamente se opongan, pero sí la existencia de una autoría y una autoridad, ¿no? Que también por la reproductibilidad de los documentos es posible que podamos hacer esas narraciones, ¿no? Creo que es importante, o a mí me pareció importante que se hiciera notar o que hubiera muchos rasgos o huellas en el documental que hablan sobre la existencia del acervo del periódico, ¿no? O sea, que estás dialogando con un acervo y que no es solamente la reflexión sin la materialidad, ¿no? Y también creo que es importante, no sé si lo pensaron, poder archivar esta experiencia, ¿no? O sea, que no sea tan complicado que las conexiones de interpretación estén lejanas al espacio en el que se resguardan, ¿no? Creo que hay una última pregunta de Walter, que dice que si pensando en derechos de autor y litigios, hay ejemplos famosos de artistas que están en conflicto con derechos de autor en México. Porque sí es cierto, es verdad, eso no lo mencionaste, los derechos los tiene la universidad.
Los derechos lo tiene la universidad y en cuanto a la película, más por un gesto, sí, de otra vez de autoría y de reconocer de dónde vienen las fotos, lo que hicimos fue marcar, o bueno, identificar todas las marcas, estas que dices de los reversos de las fotos que tenían crédito, ¿no? Y fue lo único que se pudo rastrear de quién tomó las fotografías. Hay muchas que no dicen quién, solo dice fotos Cuautle, por ejemplo, o cosas así. Sí. Sobre ejemplos famosos, no los sé, pero seguro, ¿no? Seguro hay gente que... Hubo algo, no era mexicano, pero hubo algo con Barragán, ¿no? Con esto de... Hubo algo ahí que era muy escabroso, porque no me acuerdo bien de la historia, prefiero no contarla, pero debe de haber artistas que están en conflicto por derechos de autor en México. No sé si alguien aquí presente sepa. Dice, más bien la pregunta ¿es México estricto en litigar este tipo de derechos? Siempre parece que es una excusa que brindan los archivos. Ya. Yo conozco solamente en el caso del cine y los que sí han tenido dinero para invertir en eso son los relacionados a herederos de Cantinflas, Pedro Infante y me falta otro Cantinflas, Pedro Infante. Y creo que en eso, pero tiene razón Walter, que los antecedentes respecto a eso no, o sea, no hay litigios grandes, pero también en México no existe el concepto de archivo huérfano, ¿no? Uh-huh. En México, digo, en este momento estamos haciendo tienes que registrarlo para que tengas la libertad, porque ante ausencia legal, como hay una ausencia legal, no tienes el derecho, pero tampoco tienes el derecho aunque no exista el registro. Entonces, esa es una forma que tiene razón Walter, en la que hay archivos que han negado el acceso, ¿no? Claro. Y que creo que tiene que haber más debate en torno a recuperar experiencias, documentar las experiencias. La Filmoteca es un caso interesante. La Filmoteca de la UNAM, ellos tienen un departamento legal que ha registrado a su nombre películas que no tienen derechos para que las puedan usar, pero eso no cambia el acceso a los materiales. Eso le permite a esa institución hacerlo para los fines que decida, pero no significa la apertura pública de ciertos acervos, que creo que es un tema que podríamos explorar si encontramos una película que haga esto, ¿no? Sí, y hasta algo cultural hay ahí, ¿no? Como de celos, no sé, como de poder, no sé, la verdad no sé. Sí, pregunta Walter si en la película que subimos al YouTube La Azotea eliminamos derechos. Le pedimos permiso al hijo del realizador. La película no se registró en derechos de autor y hicimos una buena voluntad con el heredero, el posible heredero, ¿no? Pero es cierto que al no tener los derechos, puede salir un productor que diga que la bajemos de internet, ¿no? Pues creo que si no, sí, o el sindicato. Pues creo que yo te agradecería mucho, Pablo. La verdad es que teníamos muchas ganas de hacer esta conversación contigo y creo que agradezco a veces la intimidad, ¿no? De poder estar cercanos, Sí, aunque estemos en aunque esto. no estemos cercanos. No, Aunque pues no gracias de verdad a ti, también a todos los de experiencias de archivo y a todas las personas que están por acá. Por ahí puse mi correo en el chat si alguien quiere algo, ¿no? Bueno, también lo del documental que decías. Estuvo padrísimo, qué buena onda, sí. Está padre hacer estas cosas. Bueno, antes de que se vayan, como no se guarda en la plataforma el chat, me voy a esperar hasta que se vayan todos para que copien el correo si lo necesitan y grabamos la sesión y si Ángel nos confirma la podemos subir a la página de Facebook de la experiencia. Pues muchas gracias. Bueno. Súper, gracias. Vale. Bye.